Buenas noches, mi nombre es Jessie Glendy Pérez Cueva, estudiante del Instituto Pedagógico Internacional ELIN de la carrera de Educación Inicial. En esta ocasión estaremos realizando una entrevista de un tema muy importante que es la educación a distancia, que para muchos ha sido muy difícil adaptarse a esta modalidad. En esta oportunidad tengo el honor de presentar al señor Walter Marcelino Chaupín Guamaní, quien es el director de la ODEC en Ayacucho. Bueno, para comenzar esta entrevista voy a, voy a hablar sobre una cita bíblica, que es el Salmo capítulo 31, versículo 24, que nos dice: cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Una cita bíblica muy bonita que nos dice y nos alienta a tener ánimo y valor para poder sobrellevar estas clases de educación a distancia, y no solamente en esta etapa, sino también en las etapas de nuestra vida diaria. Bueno, ¿Qué tal, Glendy? Muy buenas noches. Aquí gustoso de poder ayudarte, ¿no? en esta entrevista, ¿no? Y hablar sobre este punto interesante sobre la evaluación o las clases virtuales, ¿no? Que se están dando ya a partir del año pasado por la situación difícil que estamos pasando también, ¿no? ha sido una situación muy difícil, ¿no? Adaptarnos todos, comenzando desde el mismo docente, estudiante y padres de familia, ya que muchos tenían esta dificultad, ¿no? De desconocimiento al utilizar las herramientas o plataformas donde se llevaba a dar las clases por esta modalidad. Por eso viene mi primera pregunta. ¿Qué opinión tiene usted sobre la educación a distancia? De hecho, de hecho que sí, es un poco complicado, un poco difícil para todos, ¿no? Tanto para los estudiantes, para los padres y para los mismos docentes, ¿no? Los docentes han podido afrontar estas dificultades de la mejor manera con ayuda de los padres, que es muy importante por este medio virtual, ¿no? Si lo aplicáramos bien la educación a distancia, pues es sí, en esta situación de pandemia para los estudiantes. ¿En qué sentido? En el sentido de que también es flexible, es adaptable, también de que el aprendizaje es colaborativo entre todos los estudiantes. Son ellos los principales personajes en esta educación y el docente es un guía nada más en este aspecto, ¿no? Y también que se le da un poco de autonomía y responsabilidad al estudiante, ¿no? Y más que nada las enseñanzas pues está enfocada en los estudiantes mismos, ¿no? Para que ellos participen y su aprendizaje sea de manera activa y participativa, pues, ¿no? Antes se mencionaba que mi hijo no aprende por motivo del profesor que no lo enseña bien, pero ahora no, los papeles se han invertido, donde el padre ahora es el docente y el encargado de que su hijo aprenda, ¿no? Ahora el docente es un guía para ellos, como para el estudiante y el padre, ¿no? ¿Cómo se han invertido ahora estos papeles? Sí se ha cambiado los roles, ¿no? Ahora son los padres, son los que tienen que estar ahí atrás de sus menores hijos, ¿no? No, hay muchos comentarios, ¿no? Como por ejemplo que los padres dicen: yo no sé cómo podrá un profesor con tantos niños, yo no puedo con mi hijo. No, aquí es donde el padre se ha dado cuenta el sacrificio y el gran labor que tiene el docente en la educación. Sí, al menos ahí en esa parte, pues el padre de familia ya se da cuenta que no es fácil también ser profesor, no es fácil llegar a todos los estudiantes. Imagínate a un docente con 40 estudiantes a su cargo, ¿no? Llegar a todos ellos, aplicar las estrategias, la metodología para que ellos puedan comprender y aprender, pues es un poco complicado. Y ellos lo están experimentando a veces con un hijo, uno solo, ¿no? Y vemos cómo es la realidad, ¿no? Ya que estamos hablando sobre la dificultad que todos hemos tenido, yo me preguntaba si los docentes han sido capacitados por el Ministerio de Educación para llevar a cabo esta modalidad de aprendizaje.
A ver, en sí el ministerio está dando en esta oportunidad muchas herramientas por la plataforma Perú Educa. De hecho, está implementando casi todo lo que un docente debería de tener, ¿no? Ahí ya vayas el problema del docente mismo si lo aprovecha o no lo aprovecha, ¿no? De hecho, en las diferentes regiones o en las UGELes mismas se está capacitando, sí, pero les es un poco complicado, un poco difícil a los docentes que no tienen ese conocimiento en el aspecto tecnológico, ¿no? Les cuesta muchísimo todo ello, ¿no? Pues la mayoría se ha enfocado en la enseñanza en aula y esto de la pandemia pues nos ha llegado de un momento a otro que nos ha dicho, ¿y ahora qué hago, no? ¿Cómo voy a empezar? ¿Cómo voy a utilizar mis herramientas? ¿Cómo voy a utilizar el Office? ¿Cómo voy a preparar mis clases ahora de manera virtual? Y a veces les es difícil a muchos, ¿no? Pero sí, el ministerio sí ha dado las pautas, ha dado las herramientas, desde ahora las sigue dando, eh, pero también ya es, como te decía, depende del docente también, ¿no? Qué tanto empeño también le pongan, y muchos lo están haciendo, muchos los hacen bien, muchos se han enfocado, ¿verdad? Pero hay una pequeña cantidad que todavía les es un poco difícil, ¿no? Mi segunda pregunta es, en su opinión, ¿cuáles han sido los mayores retos para los docentes a la hora de cambiar hacia el aprendizaje a distancia? Ya que para muchos ha sido muy difícil, ¿no?, adaptarse a este medio virtual. Y ahí va la respuesta, ¿no? El de adaptarse, el de conocer la tecnología más que nada, ¿no? Cambiar el chip, cambiar el esquema, cambiar mi forma de enseñanza, saber cómo llegar al estudiante, saber qué herramientas voy a utilizar. Todo eso ha sido una gran dificultad, ¿no? Eh, y muchas veces también el problema es también, pues, a pesar de que yo tengo todas esas herramientas, todas esas capacidades, todo ese conocimiento, el problema también es la conexión virtual, ¿no? El Internet casi no llega a todos y es una dificultad también para poder estar en contacto con los estudiantes, ¿no? Bueno, eh, creo que mayormente, en mi opinión, los docentes que más han tenido dificultades son los que tienen años dando lo que es clases presenciales, y creo que el uso también de estas herramientas para ellos ha sido un poco difícil. Por eso también quería preguntarle, ¿qué tan efectivo ha sido el aprendizaje a distancia según su opinión? Bueno, si el año pasado ha sido un poco complicado, ¿no? Eh, todo cambio siempre no es bueno al inicio, ¿no? Eh, Era difícil cómo llegar al estudiante, no teníamos esta conexión que lo estamos utilizando ahora, el Google Meet o el Zoom, o muchas veces utilizar, ahora sí lo podemos utilizar, la plataforma del Classroom y todo ello, muchísimas herramientas, el Padlet, el Jamboard, todo ello, ¿no? Pero ha sido difícil porque, como te decía en un comienzo, ¿no? Por la conectividad. Y muchos docentes, al ser difícil llegar al estudiante por sus aspectos económicos, de repente que no tienen internet en casa, solamente utilizan pues el WhatsApp, envían los materiales por el WhatsApp, envían las fichas por el WhatsApp, pero a veces es un poco complicado hacer el seguimiento de la retroalimentación con los estudiantes, ¿no? En esta modalidad, pues, al docente le ha llevado un poquito más de tiempo y dedicación también a la vez, porque tenía que preparar las clases, al tomar el tiempo para preparar los videos, por ejemplo, y para tener esa comunicación que, que no hay directamente, no, con el estudiante. Y de hecho, esto de lo virtual que estamos ahora iniciando, pues le toma mucho más tiempo al docente, ¿no? Pues bien en la mañana se les envía el material, todo el día tenemos pues que estar llamando a cada estudiante, qué dificultades tuvo, si lo resolviste o no resolviste la actividad.
todo ello, ¿no? Imagínate contactarse con 40 estudiantes y hay docentes que enseñan 2 horas y tienen 12 secciones. Imagínate, son más o menos como 400 estudiantes y contactarse con todos ellos es un poco complicado. Es tan, de verdad, sacrificio que al tan solo pensarlo, el docente ya perdió esa vida personal, ¿no? Que tiene aparte de ser docente, porque las llamadas, profesora, no llegó el archivo o no llegó el documento, no me puedo conectar porque no tengo internet, no tengo luz, muchas dificultades que se presentan y, y la capacidad que tienen ellos para poder eh, no darle solución a estos hechos que se presentan en realidad y con la paciencia también que Sí, toman cada uno de ellos. sí, de hecho que sí, ¿no? Creo que los padres de familia se están dando cuenta de la importancia, ¿no? Y hacen el esfuerzo posible de que puedan tener conectividad en sus hogares. Para serte sincero, el año pasado, eh, por ejemplo, de un aula, el 100%, supongamos, de 40 estudiantes, solamente se conectaban vía Zoom, vía Meet, solamente 8 o 9 estudiantes, ¿no? En este año que ya está iniciando, pues ya vemos una gran cantidad que sí, ¿no? Que ya los padres de familia se han dado cuenta que sí es importante y están haciendo el esfuerzo posible de tener esta conectividad, esta herramienta virtual, ¿no? Entonces usted me dice que la comunicación ahora es un poco más eh, frecuente y fluida, se podría decir, entre estudiantes, padres y docentes en esta modalidad. Sí, así es. En este año sí, poco a poco se está dando, ¿no? Los padres ya se han dado cuenta, porque el año pasado, como te digo, era un poco complicado, ¿no? Entonces, al ver esta comunicación, ya los estudiantes poco a poco ya se han ido integrando y me imagino que este año ha sido un poquito más la presencia de los estudiantes. A ver, a ver, si hablamos al año pasado, de 0 a 10, la verdad, pues le pondríamos un 4, un 3, de verdad. Para poder ser el intermediario, el aprendizaje con el estudiante, ¿qué canales más se han utilizado para comunicarse los docentes con los estudiantes y también con los padres, ¿no? Para poder brindarles la educación. Bien, mayor parte se ha utilizado el Meet, el Google Meet, todas las herramientas que utiliza, que brinda, mejor dicho, Google. También hemos utilizado el Classroom, en donde todos los docentes, pues, subían sus materiales y los estudiantes que sí tenían accesibilidad, pues, podían ver la información, resolverlas, enviarlas y el docente también, pues, evaluarlas, calificarlas y enviar las sugerencias, ¿no? Otra de las herramientas, lo más común, es el WhatsApp, ¿no? Es el más accesible para todos. ¿Por qué? Porque utiliza menos datos y todos los pueden entender, ¿no? Pero como digo, el mayor porcentaje ha sido el WhatsApp, ¿no? Sí, el WhatsApp ha sido una de las herramientas, creo, en esta etapa, una de las más importantes y más utilizadas, ya que era lo que más accesible se podía tener al contacto, ya que se podía realizar videos, audios y enviar los archivos por este medio. Y también, si no había estos canales de comunicación, ¿qué otros canales han utilizado los docentes? Sí, así es. El otro punto también es a través de las llamadas, ¿no? Gracias a Dios, el año pasado el ministerio dio un paquete se podría decir un paquete de megas y llamadas ilimitadas a los docentes para que puedan estar más en contacto con los estudiantes, ¿no? Para hacer la retroalimentación. Y eso abarcaba, pues, que cada docente cuando llamaba a un estudiante, pues, se tomaba un tiempo de 10, 15 minutos para poder conversar con cada uno de ellos y ver qué problemas tenía en cada actividad Hoy en día también, se ha ¿no? vuelto una herramienta esencial, ya que también esa estrategia que han utilizado, porque no todos pues
tienen pues un celular de alta gama, pero a utilizar esta herramienta que las llamadas o mensajes de texto son valiosos, ¿no? Para poder tener el contacto con los estudiantes y también los padres para informarles sobre la educación de sus hijos o guiarles, orientarles a cómo va a ir su educación. Sí, así es, por los lugares mismos, ¿no? Aquí en Ayacucho, pues es una zona un poco accidentada y no es muy accesible a la tecnología en muchos lugares, ¿no? Y un celular, pues sí es suficiente para un estudiante, ¿no? ¿Y qué hacía el docente a veces? Como estábamos en situación de pandemia, enviaban las fichas, imprimían las fichas, las enviaban a la comunidad, pues y ya pues el responsable de la comunidad pues compartía a los estudiantes y los docentes ya se comunicaban con ellos, ¿no? Buscábamos los diferentes medios y herramientas para poder llegar a ellos también, ¿no? En su opinión, ¿qué consejo le podría dar a los docentes, ¿no? Para mejorar sus aulas virtuales, para que sea un poco más llamativa esa aula virtual donde los niños, ¿no? Y todos los estudiantes se queden pegados y tener las ganas de volver. Pues para poder mejorar todo ello, pues ser más creativos, utilizar plataformas que llamen la atención al estudiante, crear pues algo sencillo nada más, utilizando el PowerPoint puedo crear mis sesiones de clase llamativas, animadas y todo ello, que capten la atención del estudiante y no saturarlos con mucho texto, ¿no? Pero para ello pues implica de que el docente tiene que prepararse, capacitarse con todas estas herramientas que nos brindan, ¿no? Que en un comienzo pues lo dejábamos de lado y vemos que sí es importante y verás de que si a pesar de que vuelvan las clases presenciales, esto de lo virtual se va a quedar siempre a partir de ahora, ¿no? Esas herramientas entonces virtuales De, sí. continuará, ya se quedará entonces en nosotros para poder, como dijo, quedar como aliado, ¿no? Para ciertas ocasiones donde Claro, el de hecho que sí. estudiante necesite una retroalimentación. Y es, creo, se volverá una segunda alternativa, ¿no? En lo que es ya educación a distancia. Pero en este caso sería para las retroalimentaciones si en caso se vuelve a lo que es presencial. Pues es muy interesante que muchas veces muchas personas ignoran, ¿no? Del trabajo que hace el docente, ¿no? El, lo difícil que es ahora esta educación a distancia, ¿no? Eh, pero que sería importante que todos lo tomaran en cuenta y vieran, pues, el gran sacrificio que hacen, pues, tanto los maestros y los padres de familia también, ¿no? En sus hogares, ¿no? Y que esta implementación de educación a distancia, esta educación virtual, pues se mejore poco a poco, ¿no? Sé qué fácil sería, pues, que todos los estudiantes pudieran tener acceso a todas estas herramientas, pudieran tener acceso al Internet para poder hacer este tipo de clases virtuales, ¿no? Por Zoom, por Meet, por todos ellos, ¿no? Pero muchas veces es un poco complicado y hay que buscar todas las alternativas, las maneras para poder llegar a todos ellos, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos llegado al final de la entrevista. Solamente me queda agradecerle por aceptar esta entrevista y brindarme su tiempo tan valioso. Y de verdad agradecerle también de antemano por la paciencia que me ha tenido. Asimismo, desearle muchos éxitos en su carrera, en largo de también de su vida personal y pues que Dios lo bendiga. Pues nada, Glendy, más bien muchísimas gracias por esta entrevista. Espero que te haya ayudado o te haya respondido a todas las inquietudes que hayas tenido, ¿no? De igual manera, Glendy, muchas gracias, cuídense mucho y bendiciones.